En los albores del año 1066, Inglaterra despertó bajo el peso de una tragedia inminente. El rey Eduardo, conocido por su devoción religiosa, yacía agonizante en los aposentos reales de Westminster. Su reino próspero, con sus florecientes mercados de lana y sus monedas de plata que circulaban por toda Europa, se encontraba al borde de un abismo. El monarca no tenía herederos, y su muerte desataría una tormenta que sacudiría los cimientos de 3 civilizaciones. 3 hombres ambiciosos fijaron sus ojos en la corona inglesa. Harold Godwinson, el poderoso conde de Wessex, representaba la tradición anglosajona. Su familia había servido fielmente a la corona durante generaciones y él mismo había demostrado su valía militar sometiendo a los galeses rebeldes. Para los ingleses, Harold era la elección natural, uno de los suyos que comprendía las necesidades del reino. Desde las brumas del norte llegaba Harald Hardrada, el último gran rey vikingo. Este gigante noruego había forjado su leyenda sirviendo en la guardia varega del emperador bizantino, acumulando tesoros en batallas desde Sicilia hasta Asia Menor. Sus pretensiones al trono inglés se basaban en antiguos tratados, pero su verdadero argumento era la fuerza de sus hachas de guerra. Pero el más astuto de los 3 era Guillermo, duque de Normandía. Hijo ilegítimo criado entre traiciones y asesinatos, había sobrevivido a una infancia marcada por el terror constante. Sus tutores morían uno tras otro, envenenados, apuñalados, asesinados mientras él dormía. Esta experiencia forjó un carácter de hierro, despiadado e inquebrantable. Cuando cumplió 19 años, aplastó brutalmente a los nobles rebeldes en la batalla de Val-es-Dunes, estableciendo su dominio absoluto sobre Normandía. La muerte de Eduardo el 5 de enero desencadenó los acontecimientos. Harold fue coronado al día siguiente en una ceremonia apresurada, pero los cielos parecían protestar. Un cometa de cola ardiente apareció en abril, llenando de terror supersticioso a la población. Los sabios lo interpretaron como presagio de calamidades. Guillermo recibió la noticia mientras cazaba. Su ira fue fría y calculada. Inmediatamente comenzó una campaña diplomática brillante, presentando su causa no como una conquista, sino como una misión sagrada. Acusó a Harold de perjurio, afirmando que había jurado sobre reliquias sagradas apoyar sus derechos al trono. El Papa Alejandro II, seducido por los argumentos normandos, bendijo la empresa y envió un estandarte consagrado. Durante todo el verano, las costas de Normandía bulleron de actividad. Miles de carpinteros construyeron una flota de 700 barcos. Caballeros aventureros de toda Francia acudieron a las promesas de tierras y botín. Para agosto, Guillermo había reunido un ejército formidable. 12.000 hombres, incluyendo 3.000 jinetes acorazados, la élite militar de Europa. Pero el viento soplaba obstinadamente del norte, manteniendo la flota normanda pegada a la costa. Harold, mientras tanto, mantenía sus fuerzas en alerta en el sur de Inglaterra, esperando la invasión que parecía no llegar nunca. El agotamiento y la necesidad de la cosecha obligaron al rey inglés a disolver su ejército en septiembre. Fue un error fatal. Apenas se dispersaron las tropas inglesas, Harald Hardrada desembarcó en el norte con 300 barcos dragón. Los condes locales salieron a enfrentarlo en Fulford Gate, pero fueron aplastados por los veteranos vikingos. York se rindió y todo el norte de Inglaterra parecía perdido. Harold demostró entonces su temple de acero. En una marcha forzada legendaria, recorrió 300 kilómetros en 4 días, apareciendo como un fantasma vengador ante los sorprendidos noruegos. En Stamford Bridge, el 25 de septiembre, los vikingos fueron tomados por sorpresa. Muchos ni siquiera llevaban armadura.
disfrutando del cálido sol otoñal. La batalla fue feroz. Un guerrero noruego gigantesco defendió el puente él solo, derribando con su hacha a 40 ingleses antes de caer atravesado por una lanza desde abajo. Harald Hardrada, luchando en primera fila, recibió una flecha en la garganta. Su muerte quebró el espíritu vikingo y la batalla se convirtió en una masacre. De 300 barcos, solo 24 fueron necesarios para llevar a los supervivientes de vuelta a Noruega. Harold celebraba su triunfo cuando llegaron noticias terribles. Guillermo había desembarcado en Pevensey. El viento había cambiado finalmente y la flota normanda había cruzado el canal sin oposición. Al tocar tierra, Guillermo tropezó y cayó, pero convirtió el mal presagio en símbolo de victoria. «¡Por Dios, ya tengo Inglaterra en mis manos!», gritó, alzando puñados de arena. En lugar de avanzar hacia Londres, Guillermo adoptó una táctica cruel pero efectiva. Acampó cerca de Hastings y comenzó a devastar sistemáticamente las tierras que pertenecían personalmente a Harold. Era una provocación calculada que el orgulloso rey no podía ignorar. Harold realizó otra marcha forzada sobrehumana, recorriendo 300 kilómetros desde York hasta Londres en una semana. Sus hermanos le suplicaron que no se apresurara, que reuniera nuevas fuerzas, pero el rey era demasiado orgulloso. El 12 de octubre partió hacia el sur con un ejército cansado e incompleto. La colina de Senlac fue elegida como campo de batalla. Harold desplegó sus fuerzas en la cumbre. 8.000 hombres formando el tradicional muro de escudos, una falange erizada de lanzas y hachas danesas. En el centro, bajo sus estandartes dorados, se situó el rey con sus hermanos y la élite de los huscarles. El 14 de octubre, al amanecer, los dos ejércitos se enfrentaron. Guillermo organizó sus fuerzas en 3 líneas: arqueros, infantería pesada y finalmente la temible caballería acorazada. Su plan era simple: romper el muro de escudos anglosajón. La batalla comenzó con una lluvia de flechas que se estrellaron inútilmente contra los grandes escudos ingleses. La infantería normanda atacó colina arriba, pero fue rechazada sangrientamente. Llegó el turno de la caballería. Miles de caballos de guerra cargaron contra las líneas inglesas en un estruendo que hizo temblar la tierra. Pero el muro de escudos resistió. Los caballos se negaban a embestir contra la densa pared de lanzas, y los jinetes que se acercaban demasiado eran derribados por las terribles hachas danesas. Un solo golpe de estas armas podía partir en 2 a un hombre y su montura. En el flanco izquierdo, los bretones vacilaron y huyeron. Parte de la milicia inglesa, embriagada por el éxito, rompió filas para perseguirlos. Fue un error mortal. En terreno llano, lejos del protector muro de escudos, fueron rodeados y masacrados por la caballería normanda. Guillermo había aprendido la lección. Durante horas repitió la misma táctica: ataques fingidos seguidos de retiradas simuladas. Cada vez, grupos de ingleses caían en la trampa, siendo aniquilados en campo abierto. El muro de escudos se desangraba lentamente. La batalla duró 9 horas infernales. Los hermanos de Harold cayeron luchando como leones. Al atardecer, cuando las sombras se alargaban sobre el campo sembrado de cadáveres, Guillermo ordenó a sus arqueros cambiar de táctica. Las flechas comenzaron a caer desde arriba, alcanzando rostros y cuellos desprotegidos. En ese momento crucial ocurrió la tragedia final. Harold, ya fuera por una flecha en el ojo o por el ataque de un grupo de caballeros normandos que se abrieron paso hasta su estandarte, cayó mortalmente herido. Con la muerte del rey, el espíritu del ejército inglés se quebró. El inquebrantable muro de escudos finalmente se desplomó. Los huscarles, fieles hasta el final, defendieron el cuerpo de su señor hasta que el último de ellos pereció. Los supervivientes huyeron en la oscuridad, perseguidos por la implacable caballería normanda.
La batalla de Hastings había terminado. Inglaterra tenía un nuevo amo. Guillermo se negó a entregar el cuerpo de Harold a su madre, pese a que ella ofreció su peso en oro. Quien violó un juramento sagrado no merece entierro cristiano, declaró fríamente. El cadáver real, tan mutilado que solo pudo ser identificado por su esposa a través de marcas íntimas, desapareció en el misterio de la historia. La conquista no terminó con la batalla. Londres resistió durante semanas, proclamando rey al joven Edgar Atheling, pero Guillermo aplicó una estrategia de terror, devastando sistemáticamente el campo inglés. Para diciembre, la capital había caído. El día de Navidad de 1066, en la misma abadía de Westminster, donde Eduardo había sido sepultado, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra. La ceremonia, concebida como símbolo de reconciliación, se convirtió en un presagio de violencia cuando los soldados normandos, malinterpretando los gritos de aprobación, incendiaron las casas cercanas. Entre el humo y el pánico, temblando de miedo e ira, el bastardo de Normandía se convirtió en Guillermo el Conquistador. Así nació una nueva Inglaterra, forjada en sangre y hierro, donde la resistencia anglosajona se fundiría con la energía normanda para crear una nación destinada a cambiar el mundo. De las cenizas de Senlac surgió un imperio que un día dominaría los mares, y en el centro de esta transformación épica se alza la figura imponente de un hombre que cayó en una playa inglesa, apretó arena en sus manos y la declaró suya para toda la eternidad.